Mi hijastra fingió un ataque para meterme a la cárcel y quedarse con mi casa. Me llamo Ricardo. Conocí a Elena cuando su hija Sofía tenía apenas 10 años. En aquel entonces eran dos náufragas buscando tierra firme. El padre biológico de Sofía se había esfumado dejando solo deudas y traumas, y yo, enamorado de Elena, decidí que mi misión sería que a ninguna de las dos les volviera a faltar nada. Durante casi una década, no hubo un solo no en esa casa. Si Sofía necesitaba ortodoncia, yo trabajaba horas extra. Si quería clases de danza, yo cruzaba la ciudad bajo la lluvia para recogerla. Fui el hombre que le enseñó a manejar, el que la consoló en su primera ruptura y el que firmó cada boleta de calificaciones con orgullo. Para Elena, yo era su roca. Me decía constantemente que yo era el milagro que les había devuelto la paz. Pero esa paz tenía un precio que yo pagaba con gusto: el silencio. Elena siempre tuvo una culpa interna por el abandono del padre biológico de Sofía, y eso la llevó a compensar cada vacío con una permisividad peligrosa. Si Sofía faltaba a clases, Elena decía que estaba estresada. Si Sofía me contestaba con gritos, Elena me pedía a mí que tuviera paciencia, que ella todavía estaba sanando. Yo acepté ser el receptor de esos desplantes porque pensaba que, con el tiempo y el amor, Sofía entendería que yo estaba de su lado. Qué equivocado estaba. Los problemas reales empezaron cuando Sofía cumplió los 18. Esa niña que yo cargaba en hombros desapareció para darle paso a una mujer manipuladora que entendió perfectamente la debilidad de su madre. Dejó de estudiar la universidad que yo le pagué por adelantado, alegando que necesitaba encontrarse a sí misma, mientras se gastaba la mensualidad en fiestas que duraban hasta el amanecer. Pero lo peor no fue la vagancia, fue Hugo. Un tipo de casi 30 años con una mirada cínica y un historial de problemas que harían temblar a cualquier padre, pero que para Sofía era su boleto a la libertad. Empecé a notar que faltaba dinero en la caja fuerte de mi estudio. Primero fueron $100, luego 500. Cuando confronté a Elena, ella defendió a Sofía con uñas y dientes. «Seguro los contaste mal, Ricardo, o te los gastaste en la oficina. Mi hija no es una ladrona». Esa fue la primera vez en 8 años que sentí que Elena me miraba como a un extraño, como a un intruso que osaba cuestionar la integridad de su pequeña. Sofía, al darse cuenta de que su madre siempre la cubriría, empezó a actuar con una impunidad aterradora. Me miraba a los ojos mientras tomaba las llaves de mi camioneta, sin pedir permiso, con una sonrisa que decía claramente: «Tú aquí solo pagas las cuentas, no mandas». La gota que derramó el vaso ocurrió hace apenas unos días. Llegué a casa antes de tiempo y encontré a Hugo instalado en mi sala, con los pies sobre la mesa de centro que heredé de mi abuelo, bebiendo de mi licor más caro. Sofía estaba a su lado, riéndose de un video en su teléfono. Cuando les pedí que se fueran, Sofía no se inmutó. Se levantó lentamente, se acercó a mí y me susurró al oído: «Esta ya no es tu casa, Ricardo, es la nuestra. Mi mamá ya aceptó que Hugo se mude aquí el próximo mes, aunque todavía no tenga el valor de decírtelo». Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. Miré hacia la cocina y vi a Elena parada en la entrada, evitando mi mirada, fingiendo que lavaba unos platos que ya estaban limpios. En ese momento, comprendí que los 8 años de sacrificio, de amor y de entrega no habían servido para construir una familia, sino para financiar mi propio desplazamiento. Estaba viviendo con un parásito que ya me había succionado todo, y con una mujer que prefería sacrificar nuestro matrimonio antes que admitir que su hija era el monstruo que yo intentaba detener. Esa noche no hubo gritos. Hubo un silencio sepulcral que dolía más que cualquier insulto. Me di cuenta de que si no ponía mano firme ahora, terminaría siendo un inquilino en mi propia vida. Pasé toda la madrugada en el estudio, con la luz de la lámpara de escritorio como única compañía. Revisé cada estado de cuenta, cada cargo recurrente y cada retiro en efectivo que Sofía había hecho en los últimos meses. El total era una bofetada a mis 8 años de esfuerzo. Más de $7,000 desaparecidos en ropa de marca, cenas caras y, lo que más me hirvió la sangre, el pago de la fianza de un amigo de Hugo hace apenas 2 semanas. Elena dormía plácidamente arriba, sin sospechar que a las 4 de la mañana yo estaba dando de baja cada extensión de crédito y cambiando las claves de nuestras cuentas de inversión. No lo hice por venganza, lo hice por supervivencia, pero sabía que en esta casa poner límites era equivalente a declarar la guerra. A las 7 de la mañana bajé a la cocina. El ambiente era el de siempre. El olor al café que yo mismo programé y el sonido de Sofía bajando las escaleras con esa actitud de dueña del mundo. Elena entró poco después, tarareando una canción, todavía en su bata de seda, planeando el día. «Ricardo, hoy voy a ir con Sofía al centro comercial. Necesita unas cosas para su cuarto y quiero aprovechar para comprar ese juego de jardín que vimos», dijo, mientras abría su laptop para confirmar el pedido en línea. Yo no dije nada. Me limité a observar cómo sus dedos tecleaban la compra. El silencio en la cocina se volvió denso, solo interrumpido por el clic del mouse. «Qué raro. Dice que la tarjeta ha sido rechazada», comentó Elena, frunciendo el ceño. Lo intentó una segunda vez, y luego una tercera. Su cara pasó de la confusión a una mancha de color rojo intenso en las mejillas. Miró a Sofía, que estaba desayunando tranquilamente,
y luego me clavó una mirada cargada de una sospecha punzante. Ricardo, ¿qué pasa con la cuenta? Llama al banco ahora mismo, esto es una humillación. Imagínate que nos pase en la tienda. Me puse de pie lentamente, dejando mi taza sobre la mesa. No es el banco, Elena, fui yo. Cancelé las tarjetas de ambas. A partir de hoy solo habrá efectivo para lo básico, y cada gasto tendrá que pasar por mi revisión. No voy a seguir pagando la vida criminal de Hugo, ni los caprichos de una mujer que no quiere estudiar. El estallido de Elena fue inmediato y mucho más violento de lo que imaginé. No hubo preguntas sobre el por qué, solo hubo defensa ciega. ¿Cómo te atreves? Ese dinero es nuestro. Has usado tu control sobre las finanzas para tratarnos como si fuéramos tus empleadas, gritó golpeando la mesa. Sofía, que hasta ese momento había estado callada, vio su oportunidad de oro. Se levantó con los ojos llenos de lágrimas instantáneas, una habilidad que ha perfeccionado con los años. No le ruegues, mamá. ¿No te das cuenta? Disfruta vernos así. Anoche me lo dijo en el pasillo. Me dijo que ahora que soy mayor de edad, iba a encontrar la forma de hacernos pagar por cada centavo que nos regaló todos estos años. Elena me miró con un desprecio que nunca creí posible en ella. ¿Le dijiste eso a mi hija? ¿Te atreviste a amenazarla? Traté de defenderme, de decir que era una mentira absoluta, pero Sofía empezó a temblar visiblemente, abrazándose a sí misma. Es verdad, mamá. Me dijo que si no convencía a Hugo de irse, iba a usar su dinero para hundirnos legalmente. Tengo miedo de lo que pueda hacer ahora que tiene el control de todo. La ceguera de Elena fue total. No pidió pruebas, no recordó mis 8 años de lealtad. Simplemente rodeó a Sofía con sus brazos y me señaló con el dedo índice. Sal de esta casa ahora mismo, Ricardo. Vete a la oficina o a donde quieras, pero no quiero que vuelvas a mirar a mi hija hasta que le devuelvas su dignidad y su dinero. Salí de la casa con el corazón martilleando en mis oídos. El plan de Sofía era perfecto. Había convertido un problema de dinero en un problema de seguridad personal. Pasé el día en un estado de trance, pero lo peor estaba por venir. Al regresar a las 6 de la tarde, con la intención de mostrarle a Elena los estados de cuenta y las pruebas del robo para que entrara en razón, me encontré con algo que no esperaba. No había luces encendidas. Al entrar por la puerta del garaje, escuché un estruendo de cristales rotos en la sala y un grito desgarrador de Sofía. «¡No, Ricardo, por favor! ¡No me pegues más!». Me quedé helado en el pasillo. Yo ni siquiera había entrado a la sala. Pero antes de que pudiera reaccionar, Elena apareció por la puerta principal, entrando con las bolsas del súper, y vio la escena que Sofía había montado. La mesa de centro destrozada. Sofía en el suelo con el brazo sangrando por un corte con los cristales, y yo parado a pocos metros en la oscuridad. En ese preciso momento, las luces azules de una patrulla empezaron a girar en el exterior. Sofía se había autolesionado para simular un ataque, y lo había hecho con el cronómetro en la mano, justo para que la policía me encontrara en la escena del crimen. El sonido de las sirenas afuera de mi casa no se sentía real. Parecía el eco de una película de terror, pero las luces azules y rojas que rebotaban en las paredes de mi sala eran dolorosamente reales. Me quedé paralizado, con las llaves de mi coche todavía en la mano, viendo a Sofía sollozar en el suelo entre los cristales rotos de la mesa de centro. El corte en su brazo sangraba lo suficiente como para ser alarmante, pero no lo suficiente como para ser peligroso. Era una herida quirúrgica, diseñada para el impacto visual. Elena soltó las bolsas del súper y corrió hacia ella, gritando mi nombre con un odio que nunca imaginé que un ser humano pudiera sentir por otro. «¡Llévenselo! Por favor, llévenselo antes de que nos mate», gritó Elena cuando los 2 oficiales irrumpieron por la puerta principal. No hubo preguntas. No hubo un «cuéntenos su versión». Los oficiales vieron a una chica de 18 años sangrando y temblando, y a un hombre de 1,80 m parado en las sombras. Me tiraron al suelo con una brusquedad que me sacó el aire. Sentí el frío del metal de las esposas, apretando mis muñecas, y el sabor del polvo de mi propia alfombra en la boca. Mientras me levantaban, pude ver a Sofía por un instante. Se hundió en el pecho de su madre, ocultando su rostro, pero sus ojos estaban fijos en mí. No había rastro de dolor en ellos, solo una satisfacción fría y eléctrica. Había ganado. Me estaba sacando de su camino con la ayuda de la ley y de la mujer que yo más amaba. Pasé la noche en una celda de detención temporal, rodeado de tipos que gritaban y el olor a orina y desinfectante barato. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Elena cuando firmaba la declaración preliminar. No dudó ni un segundo. No preguntó cómo era posible que yo hubiera llegado y destruido la sala en menos de 30 segundos. Ella simplemente creyó la narrativa que Sofía le había estado vendiendo durante semanas. Que yo era un hombre violento, reprimido por el dinero, que finalmente había explotado. Mi abogado llegó a las 6 de la mañana. Marcos me miró con una mezcla de lástima y preocupación profesional. «Ricardo, esto está feo. No es solo la agresión. Sofía declaró que la venías acosando verbalmente desde hace meses y que ayer le diste un ultimátum de muerte si no convencía a Hugo de irse».
Salí bajo fianza 12 horas después, pero con una orden de restricción que me prohibía acercarme a menos de 500 metros de mi propia casa, de mi propia esposa y de mi hijastra. Me vi en la calle, con la misma ropa del día anterior, sin llaves, sin acceso a mis cuentas personales porque Elena había iniciado un proceso de congelamiento alegando seguridad financiera, y con una maleta de gimnasio que mi abogado logró sacar de la casa con mis pertenencias más básicas. Fui a un hotel barato cerca de la oficina, pero cuando intenté entrar a mi propio edificio de trabajo, el guardia me detuvo. Lo siento, ingeniero. El señor Hugo y la señora Elena llamaron esta mañana. Dicen que hay un problema legal y que no puede entrar hasta que Recursos Humanos lo autorice. Hugo. El vago que no terminaba la preparatoria ahora estaba manejando mi reputación laboral desde mi propia sala. Esa tarde, sentado en la cama del hotel, recibí una notificación en mi teléfono. Elena había cambiado la foto de perfil de su red social. Era una foto de ella, Sofía y Hugo, cenando en el comedor de nuestra casa. El pie de foto decía, finalmente a salvo, la verdad nos hizo libres. Sentí una náusea profunda. No solo me habían quitado mi casa y mi libertad, estaban borrando mi existencia de los últimos 8 años, como si yo hubiera sido un error de sistema. Pero cometieron un error. En su prisa por sacarme, olvidaron que yo soy el que instaló el sistema de seguridad oculto de la casa, uno que no depende de la red de Wi-Fi que ellos conocen, sino de un servidor local que todavía sigue grabando cada movimiento en esa sala. Tomé mi laptop y con las manos temblorosas ingresé a la dirección IP oculta. La cámara del estudio, que da hacia el pasillo y parte de la sala, estaba activa. Lo que vi me dejó sin aliento. Sofía no estaba llorando. Estaba brindando con Hugo en el sofá, usando mi copa favorita. Elena entró en la habitación y en lugar de la madre preocupada, vi a una mujer sumisa sirviéndoles comida mientras ellos se reían. Pero entonces, escuché algo que me hizo encender la grabadora de inmediato. Hugo tomó la mano de Sofía y le preguntó, ¿segura que no van a sospechar de los cortes? Sofía soltó una carcajada y respondió, Ricardo es tan predecible que incluso me dejó las herramientas a mano en su estudio. Mi mamá cree todo lo que yo le diga, Hugo. Mañana vamos a empezar a vender sus relojes para pagar tu moto nueva. Estar fuera de tu propia casa por una orden de restricción es una muerte lenta. No solo pierdes tus paredes, pierdes tu rutina, tu olor, tu seguridad. Pasé los siguientes 3 días en una habitación de hotel que olía a humedad y cigarrillo viejo, con una maleta pequeña que contenía apenas 3 mudas de ropa y mi laptop. La comida me sabía a ceniza. Cada vez que escuchaba una sirena en la calle, el corazón se me disparaba, pensando que la policía venía a buscarme de nuevo por alguna otra invención de Sofía. Pero lo peor no era el miedo, era la adicción a mirar la pantalla de mi laptop, donde el servidor oculto de mi casa me mostraba la realidad sin filtros que Elena se negaba a ver. Ver a Hugo caminar por mi pasillo usando mis batas de baño, bebiendo de mi café y sentándose en mi sillón favorito, era una tortura que yo mismo me infligía hora tras hora. Pero lo que realmente me quemaba por dentro era la actitud de Elena. No se veía triunfante, se veía agotada, como si estuviera cargando un peso que no podía soportar. La vi en la cocina, con la mirada perdida, mientras Sofía le hablaba al oído con una insistencia casi hipnótica. Sofía no le gritaba, le susurraba, le hablaba de seguridad, de protección, de que yo regresaría por venganza y que ellas necesitaban estar preparadas. Estaba usando el miedo de Elena como una herramienta de construcción masiva. A través de la cámara del estudio, vi cómo la dinámica de mi hogar se transformaba en algo irreconocible. Hugo ya no se escondía. Se paseaba por la sala con una propiedad ofensiva, revisando mis cajones, probándose mis relojes y burlándose de mis títulos colgados en la pared. Pero lo más doloroso fue ver la sesión de lavado de cerebro que Sofía ejecutó el jueves por la noche. Sacó una carpeta azul de mi escritorio y la puso sobre la mesa del comedor, justo donde solíamos cenar los 3 en familia. Elena la miraba con las manos temblorosas, como si el papel quemara. «Mamá, tienes que entender que Ricardo ya no es el hombre con el que te casaste», decía Sofía con una voz cargada de una falsa melancolía, acariciando el brazo de su madre. «Él va a usar todo su dinero para destruirnos. El abogado de Hugo dice que si no protegemos la propiedad ahora, él podría hipotecar la casa para pagar su defensa y dejarnos en la calle. ¿Quieres que terminemos viviendo en un refugio por su culpa?» Elena sollozó, tapándose la cara. «Pero Sofía, usar ese poder notarial para cambiar los nombres de la escritura, eso es algo muy serio. Ricardo me lo dio confiando en que yo cuidaría nuestros bienes si algo le pasaba a él». Ahí fue cuando Sofía apretó el gatillo emocional. Se levantó la manga de la blusa, mostrando las costras de las heridas que ella misma se había provocado con mis herramientas. «¿Y esto, mamá? ¿Esto es confianza? Él me marcó para siempre. Si no firmamos este traspaso a la nueva sociedad que Hugo gestionó, estamos desprotegidas. Es por nuestra supervivencia». Vi a Hugo intervenir, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Elena. «Doña Elena, yo solo quiero ayudarlas».
Conozco a gente en el registro que puede hacer esto rápido. Una vez que la casa esté a nombre de la empresa familiar que creamos, Ricardo no podrá tocar ni un ladrillo aunque gane 10 juicios. Elena, doblegada por la culpa de haber permitido el ataque y aterrorizada por las mentiras de su hija, tomó la pluma. La vi dudar, mirar hacia el pasillo vacío como esperando que yo apareciera para detenerla, pero yo estaba atrapado tras una pantalla a kilómetros de distancia. Firmó el traspaso de mi casa de campo y la creación de una sociedad donde ella figuraba como dueña, pero Hugo tenía el control operativo. En ese momento, ella no sabía que no estaba protegiendo su hogar, estaba entregándole las llaves de nuestra vida a un depredador que ya estaba calculando cuánto valía cada centímetro de madera de esa casa. Me quedé pegado a la pantalla, sintiendo una impotencia que me asfixiaba. Quería gritarle a través del monitor, decirle que estaba firmando su propia sentencia de miseria. Pero lo peor vino después. Elena se fue a la habitación, abrumada por la culpa de lo que acababa de hacer, y dejó a Sofía y a Hugo solos en el comedor con los documentos firmados. Hugo tomó la carpeta, le dio un beso en la frente a Sofía y le susurró algo que el micrófono apenas captó. Tu madre es más fácil de manejar de lo que pensaba. En cuanto el traspaso sea oficial, ya no necesitaremos fingir que este lugar le pertenece. Sofía se rió, una risa limpia y carente de cualquier remordimiento, y se apoyó en el hombro de Hugo mientras empezaban a buscar en internet cuánto podían pedir por mi colección de vinos y mis equipos de ingeniería. Ella no solo me había quitado mi libertad y mi casa, estaba desmantelando la vida de su propia madre para alimentar la ambición de un tipo que la estaba usando a ella también. Tenía la grabación de la manipulación, tenía la prueba del fraude que estaban cometiendo contra una mujer confundida, y tenía el rastro de la verdadera naturaleza de Hugo. Pero si salía ahora, Elena me vería como el atacante que confirma las mentiras de su hija. Tenía que esperar a que el lobo mostrara los dientes frente a ella, y yo me aseguraría de estar grabando cuando eso sucediera. Había pasado una semana desde que me sacaron esposado de mi propio jardín. 7 días viviendo en una habitación de hotel que cada vez se sentía más como una celda de vigilancia. Mi rutina era mecánica. Trabajaba en mis proyectos desde la laptop para no perder mi flujo de ingresos, el cual ahora desviaba a una cuenta que Elena no conocía, y el resto del tiempo observaba. Mi casa se había convertido en un reality show deprimente. El orden que yo mantenía con tanto esmero se había esfumado. Había cajas de pizza en mi mesa de caoba, ceniza de cigarrillo en mis alfombras persas y un aura de descuido que me revolvía el estómago. Pero lo más interesante no era el desorden físico, sino la erosión lenta de la confianza de Elena. La vi en la cocina el lunes por la tarde, contando billetes con una expresión de angustia que no podía ocultar. Hugo le había pedido una inversión inicial para los trámites de la nueva sociedad, y Elena, que siempre confió en que yo manejaba todo, se estaba dando cuenta de que el efectivo no era infinito. Sofía entró a la cocina, luciendo unos zapatos nuevos que claramente no eran de primera necesidad, y ni siquiera miró a su madre a los ojos. Mamá, necesito que me des para la gasolina y para ir a cenar con Hugo. Tenemos que celebrar que ya casi sale lo de la casa de campo, dijo con esa naturalidad aterradora. Vi a Elena dudar por primera vez. Sofía, no sé si sea el momento de celebrar. He tenido que vender algunas cosas para cubrir los gastos de este mes y Hugo me pide más dinero cada día. La respuesta de Sofía fue un latigazo psicológico que ya conocía bien. Se detuvo en seco, bajó la mirada y empezó a acariciarse el brazo donde aún quedaban las marcas de su incidente conmigo. No dijo una palabra, solo suspiró con una tristeza fingida que hizo que Elena se quebrara de inmediato. Perdóname, hija, tienes razón, no quiero que te sientas desprotegida de nuevo. Toma, es lo último que saqué del cajón de Ricardo. Ver a mi esposa entregándole mis ahorros de emergencia a una chica que la estaba extorsionando emocionalmente me hizo querer atravesar la pantalla. Pero el verdadero drama ocurrió esa noche, cuando Hugo regresó a casa pasado de copas. Hugo entró al estudio, mi lugar sagrado, y lo vi hurgar en mis archivos técnicos, tirando al suelo planos que me tomaron meses diseñar. Elena entró a decirle que bajara el volumen y Hugo, ya sin la máscara de protector que usaba frente a ella, le gritó que no lo molestara, que él ahora era el que mandaba ahí. Elena se quedó paralizada en la puerta, viendo al hombre que su hija le impuso tratándola como a una empleada. Sofía intervino, pero no para defender a su madre, sino para llevarse a Hugo a su habitación mientras se reían de la cara de sustigo de Elena. Me dolió ver a Elena caminar sola hacia nuestra habitación, sentarse en la cama que compartimos por 8 años y empezar a llorar en silencio, acariciando mi almohada. La oportunidad que estaba esperando llegó a las 3 de la mañana. Sofía bajó a la cocina por un vaso de agua, dejando su teléfono desbloqueado sobre la mesa del comedor mientras regresaba por algo que olvidó en la sala. La cámara de alta definición del comedor captó el momento exacto en que una notificación iluminó la pantalla. Era un mensaje de Hugo, que estaba en la habitación de al lado. Ya casi tenemos las firmas de la venta, amor. En cuanto el dinero caiga en la cuenta de la sociedad, dejamos a la vieja llorando en su casa vacía y nos largamos. No aguanto un día más fingiendo que me importa su drama. Sofía leyó el mensaje, sonrió y escribió de vuelta.
Paciencia, ya falta poco para deshacernos del lastre. Me quedé helado. Sabía que eran malvados, pero no imaginé que el plan de Sofía incluyera dejar a su propia madre en la calle, después de haber usado su firma para robarme a mí. Ella no solo estaba traicionando mi confianza, estaba canjeando la vida de la mujer que le dio todo por un par de billetes y la compañía de un delincuente. Grabé la pantalla de mi laptop, capturando la conversación completa, los horarios y las caras de satisfacción de ambos. Tenía la bomba atómica en mis manos, pero no podía lanzarla todavía. Necesitaba que Elena viera algo con sus propios ojos, algo que no pudiera negar ni con 1000 manipulaciones de Sofía. El viernes era el aniversario de la muerte del padre de Elena, un día en el que ella siempre está vulnerable y suele refugiarse en los recuerdos. Sabía que Sofía y Hugo planeaban una salida de negocios ese día. Decidí que ese sería el momento. Iba a usar el sistema de audio de la casa, ese que instalé para poner música en las fiestas, y que ahora era mi megáfono personal, para que Elena escuchara la verdad de la boca de sus propios verdugos mientras ellos creían estar solos. El escenario estaba listo. Una madre herida, una hija traidora y un esposo que, desde las sombras, estaba a punto de ejecutar el comando de borrado total. Viernes, 6 de la tarde. El aniversario luctuoso del padre de Elena. Sabía que ella estaría en la pequeña sala de estar, frente al altar que siempre le ponía, buscando un consuelo que ya no encontraba en su propia casa. A través de la cámara del pasillo, la vi. Estaba sentada con una copa de vino, mirando una foto vieja, con los hombros hundidos por un cansancio que no era físico, sino del alma. Mientras tanto, en el comedor, a solo unos metros de ella, Sofía y Hugo estaban revisando los últimos folios de la venta de mi casa de campo. Estaban eufóricos, riendo en voz baja, creyéndose los dueños de un destino que yo ya había hackeado desde mi habitación de hotel. Sofía se acercó a Hugo y le mostró un fajo de billetes que Elena le había dado esa mañana para el mantenimiento de la casa. «Mira esto, Hugo. Ella cree que estamos arreglando el jardín, pero esto es para nuestra cena de despedida mañana», dijo Sofía con una naturalidad que me dio náuseas. Hugo la abrazó por la cintura y soltó una carcajada. «Tu madre es patética. Se la pasa llorando por los rincones por un viejo que murió hace 10 años y por un esposo que ella misma echó a la calle. Me desespera verla arrastrarse pidiendo un poco de atención. En cuanto firmemos el lunes ante el notario que se quede aquí con sus fotos y sus fantasmas, nosotros nos largamos con el botín». Elena no podía escucharlos desde donde estaba. El televisor estaba encendido con música suave para tapar el ruido. Pero yo no iba a permitir que esa mentira durara un minuto más. Entré al panel de control de la red doméstica desde mi laptop. Activé el sistema de audio multizona de toda la casa. En las bocinas de la cocina, de la sala y de la habitación de Sofía, el silencio se apoderó del ambiente por un segundo. Luego, cargué el archivo de audio que había grabado la noche anterior. La confesión de Sofía sobre sus heridas falsas y el plan de Hugo para dejar a Elena en la calle. Le di al botón de reproducir al máximo volumen. La voz de Sofía retumbó en cada rincón de la casa. «Ricardo es tan predecible que incluso me dejó las herramientas a mano. Mi mamá cree todo lo que yo le diga, Hugo. Mañana vamos a empezar a vender sus relojes para pagar tu moto nueva». Vi a Elena levantarse del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se quedó petrificada en medio de la sala, escuchando su propia voz siendo burlada por su hija en los altavoces. En el comedor, Sofía y Hugo se quedaron lívidos. Hugo saltó hacia el panel de la pared intentando apagarlo, pero yo había bloqueado los controles físicos. Eran rehenes de su propia traición. «Ya casi tenemos las firmas, amor. En cuanto el dinero caiga, dejamos a la vieja llorando y nos largamos», gritó la voz de Hugo desde el techo de la cocina. Elena caminó hacia el comedor, con una expresión que nunca le había visto. Ya no era la madre protectora. Era una mujer que acababa de ver al diablo vestida con la ropa de su hija. Sofía intentó balbucear. Intentó correr hacia ella con los brazos abiertos para inventar otra mentira, pero Elena la detuvo con un grito que me heló la sangre. «¡Cállate! ¡No te atrevas a tocarme!» Elena tomó la carpeta de documentos de la mesa y vio los contratos de venta que ya estaban listos para ser entregados. Hugo, viendo que el juego se había acabado, perdió toda la caballerosidad fingida. Se acercó a Elena con una agresividad que me hizo saltar de la silla frente a mi laptop. «Dame esos papeles, vieja loca. Ya firmaste. Legalmente esto ya no es tuyo. No compliques las cosas o te va a ir peor». Sofía, en lugar de defender a su madre, se puso detrás de Hugo, asustada pero con una mirada de complicidad hacia él. «Dáselos, mamá. Ya perdiste a Ricardo y ahora nos vas a perder a nosotros. Firma el último anexo y te dejaremos en paz». Elena miró a su hija como si fuera un monstruo que ella misma había alimentado. «Ricardo tenía razón», susurró Elena entre lágrimas. «Él solo quería protegerme de ustedes, y yo lo metí a la cárcel por salvarte a ti». Elena no firmó. Tomó los documentos y empezó a romperlos con una fuerza desesperada, mientras Hugo la sujetaba del brazo con violencia. «¡Suéltame!», gritaba ella. Fue en ese momento cuando activé la segunda parte de mi plan. Abrí el intercomunicador de la casa, y mi voz, tranquila y profunda, llenó la sala.
La policía está a 3 minutos de la casa, Hugo. Y esta vez, la llamada no fue por una agresión falsa. Fue por intento de fraude financiero y extorsión. Elena, abre la puerta principal. Los oficiales tienen la copia de los videos de seguridad que acabo de enviarles. Sofía y Hugo miraron hacia la cámara oculta en el detector de humo, dándose cuenta de que el padrastro derrotado los había estado cazando desde el primer segundo. Contexto, voz en off. Las luces azules de las patrullas volvieron a bañar la fachada de mi casa esa noche de viernes, pero esta vez el ambiente era distinto. No había gritos de acusación falsos, solo el silencio sepulcral de la derrota. A través de la cámara del garaje, vi cómo sacaban a Hugo esposado, con la misma mirada cínica pero con los hombros hundidos. Sus antecedentes de fraude en otros estados finalmente lo habían alcanzado. Detrás de él, Sofía caminaba escoltada, llorando un llanto que esta vez sí era real, un llanto de pánico puro. Intentó colgarse del brazo de Elena una última vez gritando: «Mamá, diles que fue idea de Hugo, él me obligó, yo te amo». Pero Elena ni siquiera la miró. Se quedó parada en el porche, abrazándose a sí misma, viendo cómo su pequeña entraba en la parte trasera de un coche policial. A las 2 de la mañana, mi abogado Marcos me llamó para decirme que la orden de restricción en mi contra había sido revocada de inmediato gracias a la evidencia de los videos de seguridad. Manejé hacia mi casa, con las manos firmes en el volante, pero con el corazón frío. Al llegar, encontré la puerta principal abierta. Elena estaba sentada en los escalones de la entrada, con la misma bata de seda con la que me había expulsado una semana atrás, pero ahora se veía 10 años más vieja. Tenía los ojos hinchados y sostenía en sus manos la foto de nuestra boda que yo mismo había enmarcado. Me detuve frente a ella. No bajé de inmediato. Me quedé un minuto viéndola desde el coche, recordando cómo me gritó asesino frente a los oficiales. Cuando finalmente me acerqué, ella levantó la vista. No hubo una defensa, no hubo excusas. «Tenías razón, Ricardo», susurró con una voz quebrada. «Me lo dijiste tantas veces y yo elegí odiarte para no tener que aceptar que mi hija era un monstruo. Me usó, me robó y estuvo a punto de dejarme en la calle por un tipo que la despreciaba. Perdóname. Por favor, entra a tu casa». La miré y por primera vez en 8 años, no sentí el impulso de consolarla. Sentí una distancia insalvable. Entré a la casa y el desastre era evidente. Cristales rotos, el olor a cigarrillo de Hugo impregnado en las cortinas y el vacío de una familia que ya no existía. Fui a mi estudio, el lugar donde Sofía fingió el ataque, y empecé a guardar mis cosas en cajas de cartón. Elena entró, confundida. «¿Qué haces, Ricardo? Ya se fueron. Ya podemos empezar de nuevo. La policía dice que Sofía enfrentará cargos por fraude y perjurio, pero podemos contratar a un abogado. Podemos arreglarlo». Me detuve en seco y la miré a los ojos. «No, Elena. Tú puedes contratar a un abogado para ella. Yo ya terminé de pagar las crisis de Sofía. Y también terminé de pagar por un amor que no me protegió cuando más lo necesité». Le entregué una carpeta con los trámites de divorcio que Marcos ya tenía preparados. No pedí la casa, le dejé la propiedad a su nombre, pero con la condición de que ella se hiciera cargo de la hipoteca restante y de las deudas que Hugo y Sofía generaron. «Me voy, Elena. Me voy porque estar en esta sala me recuerda que pasaste 8 años durmiendo a mi lado y no me conocías en absoluto si creíste que era capaz de lastimar a una mujer». Ella lloró. Me suplicó de rodillas en el mismo pasillo donde Sofía me tendió la trampa, pero mi decisión estaba tomada. Salí de esa casa cargando solo mis planos, mi laptop y mi dignidad, dejando atrás los muebles caros y los recuerdos manchados. Hoy, 6 meses después, vivo en un departamento frente al mar. Mi empresa de ingeniería ha crecido más de lo que imaginé. Ahora que mi energía no se drena en apagar los incendios de otros. Hugo está cumpliendo una condena de 3 años por fraude agravado. Sofía recibió una sentencia suspendida y servicio comunitario debido a su edad y a que Elena retiró los cargos de robo, pero vive en un pequeño cuarto rentado, trabajando en una cafetería para pagar sus propias cuentas, ya que Elena finalmente dejó de enviarle dinero. Elena me escribe de vez en cuando, pidiéndome una oportunidad para tomar un café, pero nunca le respondo. Aprendí que los cimientos de una relación no son el amor, sino el respeto. Y una vez que el respeto se demuele con una mentira, no hay arquitecto en el mundo que pueda reconstruirlo.